Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana de hoy? Bien, bendecidos por el Señor. Amén. Bueno, damos gloria a Dios por esta mañana. Bienvenidos a todos una vez más a la casa del Señor. Hoy domingo, en el día del Señor. Vamos a continuar adorando a Dios, esta vez por medio de su palabra. Estamos estudiando la carta a los Romanos y la semana pasada estuvimos terminando. Nuestro hermano Omar terminó el capítulo 13. Vamos hoy a iniciar con el capítulo 14. Así que antes de buscar Romanos 14:1, vamos a orar. Bendito y soberano Dios, aquí estamos, Señor, una vez más delante de ti. Padre, en la exposición de tu palabra, te pido, Señor, y te pedimos, como ya lo hemos hecho, tu asistencia, tu sabiduría, tu dirección, Señor. Que sea tu palabra, que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayendo para nosotros palabra de vida, Señor, que es tu palabra, esa palabra que exhorta, que hiere, pero que también sana, que levanta y que fortalece, Señor. Como dice en el Evangelio, Señor, de Juan, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la única verdad, no hay otra, Señor. Por eso rogamos que esa verdad hoy pueda, Señor, ir en todo su esplendor por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Te lo rogamos, nuestro débil entendimiento, y que seas tú haciendo tu obra en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, Romanos capítulo 14, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 12. Romanos 14, desde el versículo 1 al versículo 12. Amén. Dice así la palabra del Señor. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así, de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Para la mañana de hoy traigo un título. Por ahí, estudiando el mensaje y revisándolo, apareció un subtítulo en medio del camino. El título que el Señor me ha regalado es Aceptados por Cristo para aceptar y no rechazar. Aceptados por el Señor, aceptados por Cristo para aceptar y no rechazar. Y como subtítulo, amor aún en medio de la diversidad. Amor aún en medio de la diversidad. Para nosotros poder entrar al contexto cultural de lo que aquí estaba ocurriendo, para entrar en aquella época, para entrar en la escena de lo que Pablo aquí está enseñando, de lo que Pablo está mostrando, tenemos que remontarnos a esa época o a ese contexto, a ese tiempo.
¿Y qué era lo que pasaba? Recordemos que cuando un capítulo pasa a otro capítulo, no quiere decir que el tema cambia. Recordemos que los capítulos y los versículos fueron de inspiración, no fueron de inspiración divina, sino que fue una organización de hombres que el Señor les eh, escribir, o más bien en las traducciones les permitió dividir o hacer estas divisiones para mayor facilidad de nosotros poder buscar en la Biblia y no sea prácticamente imposible en tantas páginas y tantas letras no perdernos. Entonces, no quiere decir que porque cambia del 13 al 14 el tema esté cambiando. Pablo viene hablando de una misma unidad, viene hablando de un mismo tema. Entonces, recordemos que Pablo le está escribiendo ¿a quién? A los romanos, a una iglesia en Roma, a la iglesia de Roma. Y esta iglesia tenía como característica, tienen todas las iglesias, pero ellos la tenían de una manera más especial, tenían la característica de que eran una comunidad mixta, es decir, una comunidad diversa, que era esta iglesia, que aunque era una sola iglesia, no habían varias iglesias en una sola, sino una sola iglesia, había mucha diversidad de contextos culturales y que estaba compuesta por judíos que habían creído, también por gentiles que también habían creído. Es decir, Dios había puesto en esa iglesia para congregarse judíos que el Señor había traído a la fe, gentiles que el Señor también había traído a la fe. Entonces, tenemos judíos, recordemos, gentiles. Creo que la batería del micrófono para cambiar. Entonces, hermanos, estaba compuesta por dos grupos. Hay que tener ahí en el mapa dos grupos que habían creído, donde las costumbres judías y gentiles habían entrado en un conflicto que estaba afectando la armonía, amor y unidad de la iglesia. ¿Cuál era la problemática que había en estos dos grupos? Capítulos anteriores, la problemática, ¿cuál era el conflicto? Recordemos que los judíos se creían mejor que los gentiles, les cerraban la puerta a los gentiles en cuanto al evangelio, porque ellos se creían dueños, amo y señor del evangelio. Entonces los judíos creían que solo ellos eran salvos y que no había salvación para los gentiles. Ese era el primer conflicto que había, la primera división, no hecha por Dios, hecha por los hombres, por ellos mismos, por su orgullo, por su altivez, por su arrogancia. Ellos menospreciaban a los gentiles en los capítulos anteriores. Ahora llegamos al capítulo 14 y ya judíos han aceptado para los gentiles también hay salvación. Ya eso por ese lado, digamos que se calmó ese problema. Entonces, hermanos, ya esa problemática, digámoslo así, había desaparecido, ya en el capítulo 14, donde estamos ahora. Pero hubo una nueva problemática. El Señor habla de los débiles en la fe y de los fuertes en la fe. Otra división, otra distinción. ¿Hecha por Dios? No. Por nuestro mismo pecado. Surgió otro problema, el cual Pablo está tratando en esta carta, especialmente en el capítulo 14, la segunda problemática, que estaba poniendo en peligro y en riesgo la unidad de la iglesia. Estaba poniendo en peligro el deber, estaba distorsionando el deber de la iglesia de Roma de representar ante el mundo el verdadero carácter de Jesús. Recordemos que el Señor dijo que nos amemos los unos a los otros y que cuando haya ese amor en nosotros, el mundo conocerá, cuando nos vea, que somos sus discípulos, que somos cristianos. ¿Cuándo conocerá el mundo que somos creyentes? Cuando nos amemos los unos a los otros. Recordemos que eso está en Juan capítulo 13, 34, 35. Entonces, ¿qué estaba pasando allí? ¿Cuál era el conflicto? Los débiles, que habían judíos y gentiles, en los dos grupos habían débiles y fuertes. En este caso, los débiles condenaban a los fuertes y los fuertes se burlaban, menospreciaban y se mofaban de los débiles. Entonces, tengamos en cuenta todo este contexto, todo este conflicto que traían judíos y gentiles. Los judíos se creían superiores y únicos dueños de la salvación. Entonces había una distinción, había una división. Pero recordemos que nos dice Efesios 2, 12, 16, nos dice así: en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Judíos y gentiles, hizo uno, un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Nosotros los hombres nos encargamos y somos expertos de volver a construir paredes de separación. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Somos arquitectos, ingenieros y albañiles expertos para poner el mejor cemento y el mejor ladrillo para separarnos de los hermanos. Pero vemos que Cristo derrumbó de un solo golpe, del golpe de su gracia, de su sacrificio, esa pared. Y nos sigue diciendo que cuando derribó esa pared, en el versículo 15 de Efesios 2, dice que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es lo que el Señor está enseñando y es como Dios está usando a Pablo para traer la paz entre esos hermanos, porque eran creyentes verdaderos. Los débiles y los fuertes que menciona Pablo eran creyentes verdaderos. El Señor hizo la paz y es lo que Pablo nos está enseñando para andar en esa paz y en ese amor. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Estaban construyendo, eso gracias a Dios pasó solo en esa época, no pasa aquí. Aquí no construimos paredes de separación, aquí no hacemos divisiones, ¿verdad? Aquí no menospreciamos, aquí no creamos divisiones, gracias a Dios que fue allá. ¿Cierto? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Pablo lo que estaba haciendo era traer paz, recordando la palabra y recordando lo que Dios había hecho en ambos pueblos, pero habían débiles y habían fuertes. Entonces, hermanos, ahora aquí el Señor nos está enseñando, porque la carta es para nosotros, a amarnos los unos a los otros a pesar de nuestras diferencias de personalidades y pensamientos, recordándonos que recordándonos la ley del amor, en los que el Señor nos llama a vivir y a caminar para de esta manera mostrar el carácter de Cristo y glorificar a Dios. Es en esencia lo que trata este capítulo y lo que trata Pablo, el problema que está lidiando con esta situación. Entonces vemos que él está trayendo o procurando traer esa unión, esa unidad en la iglesia. El apóstol está tratando en el Señor, escribiendo esta carta inspirado por Dios, de traer ese amor, esa armonía. Ahora, cuando hablamos de armonía, cuando hablamos de unidad, no necesariamente la unidad quiere decir, o para que haya armonía en un lugar, que todos pensemos iguales y que todos seamos perfectos. No se trata de eso, porque la iglesia no está compuesto de eso, porque nosotros no pensamos iguales en un sentido, aunque sí pensamos iguales porque las escrituras son una sola, pero en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra personalidad. Es decir, no necesariamente tienen que haber hombres y mujeres perfectos en un mismo lugar, con un mismo pensamiento para que haya armonía. No, lo que Pablo está enseñando es que a pesar de esa diversidad de personalidades, de forma de ser que hay en cada uno de nosotros, él nos está enseñando entonces a cómo amarnos a pesar de esas diversidades y adversidades que en el camino se presentan para de esta manera glorificar al Señor. Entonces, ¿qué sucedía? Como les decía, habían dos grupos. Habían dos grupos en ese momento, llamados a una sola unidad. Ahora vamos a describir cuáles eran los judíos débiles, porque habían judíos débiles y gentiles débiles. ¿Cuáles eran los judíos débiles? Los judíos débiles eran aquellos hermanos creyentes, verdaderos, que Dios había traído a la fe, es decir, que se habían convertido al Señor, pero que ellos continuaban porque tenían una fe débil. Esto se traduce como inmadurez, había un grado de inmadurez todavía en ellos. Judíos que venían de todas las tradiciones, de todos los ritos, de todas las ceremonias, de todas las prohibiciones del antiguo pacto. Dios los llama ahora al evangelio de su gracia, al evangelio de la fe, de la salvación. Pero ellos eran débiles porque no podían desarraigarse todavía de aquellas tradiciones, leyes, ritos y de aquellos calendarios que ellos tenían que cumplir y de aquellos rituales. A estos Pablo no les está llamando cristianos falsos o no creyentes, no, sí son creyentes, y ahorita vamos a ver una diferencia en Gálatas, a diferencia de que no podían todavía desligarse. Ya habían creído en el evangelio, el Señor los trajo, eran creyentes por la fe, pero no podían todavía, por su grado de todavía de inmadurez, desligarse de aquellos rituales
que a ellos se les exigía cumplir en el Antiguo Testamento. Esos son o eran los judíos débiles que menciona la carta. ¿Cuáles eran entonces los gentiles débiles, los creyentes débiles? Que en el caso de la iglesia de Roma eran la mayoría, era casi que el 80% eran gentiles creyentes, así como los hay acá. Somos el 100% de gentiles creyentes, a menos que haya un israelita de sangre, de carne y sangre que Dios haya traído y haya convertido. Creo que no lo hay. Entonces aquí sí estamos 100% gentiles creyentes. Entonces los gentiles creyentes débiles en esa iglesia, en la iglesia de Roma, era la mayoría. Ellos habían sido criados en medio de la idolatría pagana, con todos sus ritos, con la adoración a los dioses falsos, con entregar y ofrendar carne y ofrendar diferentes tipos de comidas a los dioses falsos, en un ritual de paganismo. Esos gentiles venían de esa corriente. Y estos gentiles débiles creían que, o sentían que si ellos tenían contacto con cualquier cosa relacionada con su pasado religioso, sobre todo el consumo de alimentos que habían sido ofrecidos a un dios falso, ellos pensaban que entonces se manchaban y se contaminaban por completo, hasta el punto de caer en la peor desgracia. Ellos pensaban, si se topaban con un plato de carne que había sido ofrecida a los ídolos, entonces ellos se abstenían porque pensaban que eso les iba a contaminar y que eso les iba a dañar su relación con el Señor. Entonces ahí vemos los gentiles débiles. Entonces ambos tipos de creyentes, dos grupos, gentiles judíos, en este caso los débiles en estas áreas, ellos tenían conciencias muy débiles y todavía no tenían la madurez suficiente para ser libres de esas convicciones. Ya vimos gentiles y judíos débiles. Esos eran apegados todavía a su pasado religioso. Tenían el temor y la inseguridad por su inmadurez, que si dejaban de cumplir esto o aquello, se contaminaban o prácticamente dejaban de honrar a Dios y dejaban esos rituales, creían ellos. Ahora, los creyentes judíos que está hablando aquí, fuertes, que sobre todo en el capítulo 15 habla más detenidamente de los judíos fuertes, pero vamos a describirlos. Ellos entendieron su libertad en Cristo y se dieron cuenta que los requisitos ceremoniales de la ley mosaica ya no eran obligatorios para ellos. Es decir, el Señor les dio un grado, les dio la misma fe, la misma, porque la fe es la misma para todos nosotros. La fe que lo salvó a usted es la fe que me salvó a mí, porque la fe es del Señor, la fe salvífica que el Señor nos da. Pero en cuanto a grado de crecimiento y madurez y conocimiento, el Señor a estos judíos fuertes, que llama aquí la carta, habían tenido un entendimiento un poco más claro, más profundo, más amplio. Por lo tanto desarrollaron una madurez un poco más, podemos decir, más grande o más completa. Y ellos entendieron que eran libres en Cristo y que no tenían que seguir los requisitos ceremoniales de la ley mosaica. Ellos entendieron que ya estos requisitos no eran obligatorios para ellos, los judíos fuertes. Ahora, los gentiles fuertes, esta palabra fuerte, llámela maduro, y la palabra débil, inmaduro, es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Los gentiles maduros o fuertes, ellos entendieron que los ídolos, esos dioses falsos, por eso se les dice dioses falsos, porque son falsos, esos dioses, ellos entendieron que esos ídolos no eran reales y por ende ellos podían comer carne así fuese sido ofrecida a estos dioses falsos. Entonces Dios está llamando precisamente a la separación, Dios no nos está llamando o no nos llama a la separación y al rechazo. Dios no tiene que hacernos un llamado a que nos rechacemos, porque eso por naturaleza está en nosotros. El menospreciar está en nosotros, el rechazar está en nosotros, el hacer acepción de personas por naturaleza está en nosotros, sino que el Señor nos tiene que llamar a la unidad más bien y a la aceptación. No nos llama a lo contrario, porque eso por naturaleza está en nosotros. Él nos llama a la unidad y a la aceptación. Es decir, separación y rechazo, manifestaciones de la carne, de la inmadurez. Manifestación y rechazo es manifestación de madurez, de inmadurez. Rechazo y separación con mis hermanos, enemistades. Recuerden que eso hace parte de las obras de la carne.
Y el llamado que Dios nos hace es un llamado espiritual a la unidad y a la aceptación. Entonces los débiles en general estaban juzgando a los fuertes porque comían de todo. Ellos miraban a los fuertes judíos y gentiles comiendo y los condenaban. Allá están comiendo lo entregado a los ídolos. Mira cómo comen carne, mira ese chicharrón, mira esto, mira aquello. Uy, se ve hasta deliciosa, pero no, estamos ahí, mira lo que están haciendo. Y ellos señalaban y estaban condenando los débiles a los fuertes porque estaban comiendo de lo sacrificado o de lo entregado a los ídolos. Pero ¿qué pasaba entonces con los fuertes? Se comían su bandeja, se comían su banquete y se burlaban de los débiles. Mira el pedazo de carne que me estoy comiendo jugoso y es la 1 de la tarde con esta hambre, y mordían la carne con esplendidez, gozo y alegría y se mofaban. Ellos se burlaban de los débiles. Mira, yo sí lo puedo hacer, yo soy cristiano también. Y ellos entonces de esa manera, unos condenaban y los otros se burlaban y menospreciaban también a los débiles. De manera que ambos grupos estaban faltando al amor que el apóstol Pablo viene hablando en todos estos deberes cristianos. La base del deber cristiano es el amor, porque si no hay amor, no hay cumplimiento del deber, no se camina en ese deber. Aquí la base, el eje central es el amor, que es el resumen de toda la ley, como el Señor lo ha dicho. Entonces ellos estaban faltando en ese momento a la ley del amor. Ahora, el texto empieza diciendo en el capítulo 14, versículo 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En el griego la palabra recibid o el verbo recibir tiene que ver o significa aceptar. La palabra griega es aceptar y es una aceptación personal y voluntaria los unos de los otros. Ese recibir es aceptar al débil en la fe, pero no como ellos lo estaban haciendo, para contender, para juzgar, para menospreciar, para tomarlos de burla. No, sino que vamos a ver cómo el Señor nos va guiando en el transcurso de estos versículos. En el versículo 2 entonces vemos también quiénes son los débiles. Eran verdaderos creyentes que habían recibido y aceptado el evangelio de la gracia por la sola fe. Ellos, a pesar de esto, no estaban predicando que entonces sacrificio de Cristo, gracia más las obras, cumplan esto para ser salvos. Y vamos a ver la diferencia en Gálatas. Ellos no estaban predicando eso, tienes que hacer esto para que seas salvos. Era un problema de conducta, un problema de convivencia, que a la vez estaba bañado de orgullo, bañado de ego y todas estas cosas, al creerse superior al otro por hacer o dejar de hacer una cosa u otra. Entonces, hermanos, aquí vemos que ellos reciben el evangelio de la gracia por la fe. Ellos eran salvos por la fe y lo tenían claro. Por eso aquí el tono, si usted nota y comparamos ahorita con Gálatas, es diferente lo que Pablo está hablando aquí en Romanos 14. El tono, la motivación, la base es diferente a lo que se habla en la carta de los Gálatas. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Galacia? Habían recibido el evangelio por la fe, pero se habían introducido judaizantes a decirles, con que les predicaron que por la sola fe en Cristo son salvos. Sí, eso es así, pero ustedes tienen que guardar los días, tienen que cumplir las leyes, tienen que circuncidarse. Y Pablo, vemos cómo Pablo confronta a Pedro en Gálatas, porque Pedro se estaba dejando como que arrastrar o seducir, y se mezclaba entre esos judaizantes, y dice que era de condenar, era de reprender. Pablo reprende a su hermano Pedro, que estaba siendo, hermano en Cristo, que estaba siendo seducido, llamémoslo así, por los judaizantes. Entonces en Gálatas los judaizantes estaban tratando de devorar, digámoslo así, la doctrina, de tergiversar, de torcer, de mentir, de agregarle obras a la salvación. Tienen que guardar esto y aquello, miren la ley mosaica, miren las restricciones del Antiguo Testamento. Tienen que circuncidar, guarden esto y aquello. Entonces el peligro que Pablo está atacando en Gálatas, aunque es similar, pero es muy diferente a la vez que en Romanos. En Gálatas él estaba guardando a los hermanos que no fueran a abrazar el evangelio por las obras o la salvación por las obras. Mire cómo dice Gálatas 1, 6, 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, es decir, un evangelio de obras. No que haya otro, los judaizantes querían traer otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, miren la diferencia.
Los judaizantes de Galacia no eran hermanitos débiles en la fe, a diferencia que los hermanos en el capítulo 14 de Romanos. Es que esos judaizantes predicaban la ley que tenían que cumplirla para ser salvos y sujetarse a todos esos ritos porque pobrecitos eran débiles. No, ellos no eran débiles. Ellos eran falsos maestros que estaban introducidos en la iglesia en Galacia. Que Pablo arremete fuertemente con ellos. El mismo Jesús también arremete fuertemente con ellos para salvaguardar la sana doctrina. He ahí la diferencia entre Romanos y Gálatas. En ningún momento en Romanos le está diciendo ustedes están siguiendo otro evangelio, ustedes esto y aquello como en Gálatas, sino que allá eran débiles, aquí eran falsos maestros. Entonces en Roma no estaban tergiversando el evangelio. Pero ¿qué dice Pablo entonces? A los fuertes le dice: acepten a los débiles. ¿Y qué le dice a los débiles? Acepten ustedes también a los fuertes. Entonces, hermano, podemos ver, y ahorita vamos a mirar en Gálatas 6:2, que las debilidades de unos no son las mismas que los otros. Ahí vemos un punto de diversidad entre nosotros. Ustedes no tienen las mismas debilidades que yo tengo, pero yo tampoco tengo las mismas debilidades que ustedes tienen. Nosotros hay una diversidad acá de fortalezas que el uno no la tiene con el otro. Es decir, de pronto donde yo soy fuerte, digámoslo, cuando digo fuerte hablamos del Señor y de la gracia. El otro hermano no necesariamente tiene que ser fuerte ahí. Y mire cómo dice Gálatas 6:2. Gálatas 6:2, vamos a buscarlo. Ahí mismo en la carta a los Gálatas. Gálatas 6:2, mire cómo dice. El mismo apóstol Pablo nos dice: sobrellevad los unos las cargas. Esas cargas son las debilidades, las luchas. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Parecido a lo que nos dice en Romanos 13. El amor, el que ama al prójimo, dice, ha cumplido la ley. Parecido acá dice, esta es la ley de Cristo, es lo que nos está mostrando. Y sobrellevar las cargas los unos a los otros es sobrellevar y ayudar al hermano débil, en este caso, a que no peque por causa de mi conducta. Es lo que está también hablando aquí el apóstol Pablo. Entonces vemos cómo el Señor nos enseña a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Quizás estos hermanos no habían entendido eso todavía. Había una diversidad de hombres y mujeres débiles, como también lo hay acá, pero no había una armonía sana, una comprensión del evangelio del amor que los llevara a vivir en amor a pesar de esa diversidad que estaba causando adversidad en ese momento. También recordemos que en Romanos 14:17 nos dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que Romanos 15:17 nos dice así. Romanos 14:17, perdón, nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Eso está más adelante, pero es lo que está concluyendo Pablo de estas discusiones que no valían la pena. Entonces, hermanos, todos tenemos la misma fe. Es decir, la misma fe con la que Dios nos salvó es la misma, los unos de los otros. No hay una fe salvífica superior a otra. Pero sí hay un nivel, que lo habla también el apóstol Pablo, de madurez. A unos, por gracia, se les da un poquito más, o Dios nos da o les da un poquito más de conocimiento y de madurez espiritual, que es a lo que Pablo también está hablando acá. Entonces, el punto de diferencia era la madurez en esa fe, que era la misma, pero con diferente nivel de madurez. Unos han adquirido mayor madurez, unos creen más o unos crecen más que otros en esa madurez, y no es porque sean mejores. Aquí lo que también está diciendo Pablo es, no porque ustedes sean fuertes, y ahorita vemos que Pablo se incluye. ¿Y por qué se incluye? No es que sean mejores el uno del otro, no tiene nada que ver con que sea mejor o que Dios le ame más, tampoco tiene que ver con eso. El Señor dice: acepten a los débiles en la fe. Entonces los fuertes tenían una conciencia mejor informada
Y en el capítulo 15, versículo 1, mire cómo Pablo se incluye él en esos fuertes y dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas, debilidades, vuelve y dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Soportar, debemos las flaquezas, dice acá, de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Por eso el Señor termina diciendo: es que ustedes no viven para ustedes, vivimos para el Señor. Y si vivimos por Él vivimos, y si morimos por Él y para Él morimos. Entonces Pablo aquí estaba de manera sutil animando a esos creyentes débiles a que debían crecer, que debían madurar, que deben desarrollarse. Por eso él dice los que somos fuertes. ¿Por qué dice los que somos fuertes? ¿Quién era Pablo antes de llegar al evangelio o antes de que el Señor lo trajese? Antes de que el Señor le diera arrepentimiento y fe. Pablo era un hebreo de hebreos, un judío empedernido y apegadísimo a las leyes mosaicas, conocedor de manera excelente de todas esas leyes y ritos. Y Dios llama a Pablo, pero Pablo no seguía apegado a esas: ay, es que si hago esto me contamino, es que si hago esto, aquello de las antiguas prácticas, entonces ya voy a perder con Dios. No, sino que él se menciona como fuerte porque Pablo es un claro ejemplo de pues la madurez que Dios le había dado, de que no tenía que estar subyugado o dependiente de seguir cumpliendo, aún estando en Cristo, querer seguir cumpliendo esas leyes y esos ritos del Antiguo Testamento. Entonces lo que Pablo está animando es a que si hay débiles deben crecer, deben madurar, no solamente quedarse allí. Y Pablo era un judío educado por todos los ritos y leyes ceremoniales, pero el evangelio le dio libertad a su conciencia. El evangelio trajo libertad a su conciencia. Entonces, aquí en el versículo 14, en el 2, dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Ahí habla de los gentiles que se abstenían a las carnes sacrificadas a los ídolos. Ahora, era casi imposible identificar qué tipo de carne había sido entregada a los ídolos, porque ellos iban a la plaza de mercado, compraban la carne y ellos no sabían, por eso ellos se abstenían de todo tipo de esos alimentos o de esas carnes, porque no se sabía antes de distribuirla quién había entregado esa carne a los ídolos. Entonces dice que el que no come pues es porque es débil, el que come es porque es fuerte. El que come, en el versículo 3, no menosprecie al que no come. Es decir, si Dios te ha dado un poquito más de madurez que el hermano, entonces no menosprecies a tu hermano y no pretendamos que el hermano sea igual que nosotros, porque no somos nosotros los que estamos en una manera tratando su corazón de una manera directa como lo hace el Espíritu Santo. Es el Señor por su palabra el que está con ese hermano o hermana, con nosotros, tratando en esa madurez. Entonces el que come, el que se sentía fuerte, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue, que quiere decir no condene al que come. ¿Por qué? ¿Cuál es el porqué principal? Porque Dios le ha recibido. Y ellos, ¿qué estaban haciendo? Rechazándose, no se aceptaban. ¿Y qué pasa aquí? Que nosotros muchas veces caemos en ese rechazo por el hermano. Llámese si es más fuerte, más débil. Bueno, eso en realidad también el Señor lo conoce, aunque eso se refleja en nuestro carácter, nuestra debilidad en nuestra fe o nuestra fortaleza se refleja en nuestra conducta, en nuestro carácter. Pero ¿qué pasa? Él está diciendo: si Dios les recibió a ustedes débiles, tal cual como somos, pecadores tal cual como somos, y con toda la lista de imperfecciones que nosotros tenemos, ¿por qué nosotros entonces no vamos a recibir a aquellos que Dios ya recibió? Él dice: acéptenlos, porque el Señor los ha recibido, los ha aceptado. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a rechazar al que Dios ya aceptó? ¿Por qué vamos a condenar al que Dios ya libertó, al que Dios ya salvó? Y nos pasa mucho, y es en el diario vivir. No solamente por decirle te rechazo de una manera literal y obvia, en nuestra mente y en nuestro corazón, muchas veces ese rechazo quizás está allí. Entonces, la columna vertebral de aceptarnos los unos a los otros es cuando entendemos
cómo Cristo nos soporta y nos tiene paciencia todos los días de nuestra vida hasta el día de nuestra muerte. La esencia de poder aceptarnos humildemente es entender cómo Cristo humildemente nos acepta los unos a los otros y no nos rechaza. Perdonar al hermano, que es una forma de aceptación también, cuando accedemos por la gracia al perdón y perdonamos los unos a los otros, también es porque Dios nos ha dado entonces ese mismo perdón y esa misma aceptación. ¿Por qué no vamos a perdonar al hermano que Dios ya perdonó, que Dios ya recibió? Entonces en el versículo 4 viene una demanda, una queja y dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 5 sigue explicando: uno hace diferencia entre día y día. Esto era más que todos los judíos creyentes. Otro juzga iguales todos los días. Entonces estaba el conflicto que cuál era el día para ir al templo a adorar, cuál era el día para ir al templo a sacrificar, cuál era el día para hacer esto y aquello. Unos lo veían todos los días iguales y otros veían unos días como más santos que otros, unos días como que Dios se acercaba más a ellos que otros días. Uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente de lo que hace, en su conciencia. Versículo 6: el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Es decir, él estaba diciendo: si ven al hermano débil que todavía tiene dificultad de desprenderse de eso, si lo hace para el Señor, déjelo que lo haga para el Señor. El que no come, débiles, entiendan que ellos no comen, pues lo hacen para el Señor, no lo hacen y no lo hacen para el Señor, sino que esto lo hacen con acción de gracias. Versículo 7: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Ninguno de nosotros morimos, sino que para el Señor vivimos, por Él vivimos y por Él nos movemos, como dijo el apóstol Pablo. Entonces aquí está diciéndonos que del Señor somos, que Él es nuestro dueño. Cristo es el Señor. Señor, cuando decimos Señor al Señor, le estamos diciendo mi dueño. Entonces aquí vemos algo también muy importante. Jesús no puede ser nuestro Señor solamente el día domingo, ¿cierto? No somos cristianos solamente los domingos. Cristo es Señor de nosotros y de su iglesia todos los días de la semana, todos los días del mes, del año, las 24 horas. Recordemos que el Señor dijo: todo me es lícito también, pero no todo me conviene. Es decir, no todo glorifica al Señor. Aquí está diciendo que ellos lo dejan hacer y lo dejan de hacer para el Señor, o lo hacen y lo hacen para el Señor. Entonces yo debería preguntarme cada vez que yo vaya a hacer algo: ¿esto glorifica a Dios? ¿Puedo dar gracias a Dios por esto que voy a hacer? Por ejemplo, muy fácil el quiz. Voy a menospreciar a mi hermano, o lo estoy menospreciando. ¿Puedo darle gracias? Señor, gracias porque menosprecio tanto a mi hermano. ¿Podemos dar gracias por eso? No. Entonces no lo hagamos. Señor, mentir a mi hermano, ¿será que te glorifica? Nos preguntamos nosotros. Sabemos que la respuesta es no. Entonces no voy a ir a mentir a mi hermano, porque eso ni es con acción de gracias, ni glorifica al Señor. Voy a ser grosero con mi hermano. Entonces me pregunto, ¿o estoy siendo grosero? ¿Puedo darle gracias a Dios por mi grosería con mi hermano? ¿Verdad que no? Entonces no lo haga. Ahí sí, abstengámonos de eso. No sé, otra cosa, voy a poner una pared intermedia de división. ¿Será que, Señor, tú me provees el cemento y los ladrillos, el agua y la arena para levantar la pared? No, el Señor va a decir no. Al contrario, yo te la derrumbo, yo la destruyo, yo te traigo una mona y le damos duro a esa pared, porque no es a lo que el Señor nos ha llamado. No es a la separación, al rechazo, sino a la unidad y a la aceptación. Entonces, para analizar y mirar algo en que yo no le pueda dar gracias al Señor, porque aquí habla de la conciencia, que es de la palabra de Dios en nuestras mentes y corazones, pues no lo hagamos. Entonces el versículo 8 dice: pues si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Y en el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo para esto murió y resucitó. Entonces nosotros, el llamado de la iglesia es a vivir para Él. Cristo murió para nosotros, por nosotros. Entonces vivamos por Él y vivamos para Él. Entonces aceptar es dar la bienvenida con amor sincero a los demás, especialmente a nuestros hermanos, así como Dios nos aceptó por la fe. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para rechazar a los otros miembros de la familia de Dios? Por asuntos de preferencias personales, por asuntos pequeños, por asuntos de gustos personales, porque es que a mí me parece así y a ti no te parece así, entonces ya te rechazo por ese detalle, por esa dificultad. ¿Quiénes somos nosotros para rechazarnos los unos a los otros? Por eso el resumen de la ley no dice rechazados, no dice odiados, no dice maltratados, menospreciados los unos a los otros, dice amados los unos a los otros. Pero como para nosotros es fácil amar con el que tenemos, como dicen por ahí en la química, tenemos el feeling, tenemos el chévere, yo con él me hablo y mejor dicho, cero discusión con esa persona, como es fácil, pero el Señor dice en el Sermón del Monte, pero eso, ¿de qué aprovecha? No estás haciendo nada. Más bien amemos con los que tenemos esa diversidad que causa adversidad, diversidad de pensamiento, de carácter, de actitud, de personalidad. Ahí es donde se refleja el amor de Dios. Un comentarista de estos textos dijo que en la diversidad de la iglesia se refleja mucho más la gracia y la gloria de Dios. En la diversidad de la iglesia. Por eso les decía al principio, para que haya armonía, no tienen que haber hombres perfectos aquí que piensen igual. No, tienen que haber hombres y mujeres de Dios que por la gracia del Espíritu Santo hemos entendido el Evangelio, que el Evangelio no es el Evangelio del rechazo. En la iglesia no es el Evangelio del menosprecio, de la aceptación, es el Evangelio del abrazo, es el Evangelio del perdón, es el Evangelio de la reconciliación, es el Evangelio de te caíste, te levanto, me caí, tú me levantas, te fallé, tú me perdonas, ahora tú me fallaste, yo te perdono. Ese es el Evangelio que Pablo está recordando para poder lidiar con el tema del carácter y de la conducta de judíos y gentiles débiles y fuertes que estaban discutiendo, que a la final eran cosas pequeñas. Es que tú no comes, yo sí. Ya no te hablo. ¿Cómo así? Si usted analiza, fuertes y débiles eran inmaduros. Porque el que se cree estar fuerte y maduro, entonces debe ayudar en la debilidad de ese que usted cree que es inmaduro. Ayudarle, no menospreciarle. Pero como sé que quizás todos nos creemos maduros, no sé, digo yo, o inmaduros, entonces ¿cuánto más debemos trabajar en esto? ¿Cuánto más debemos trabajar en esto? Entonces, hermanos, ya para ir finalizando, el Señor, ¿será que entonces en el versículo 10 nos dice de la siguiente manera? Mire cómo dice, ya vimos que del Señor somos, para Él vivimos, para Él morimos. Versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Vuelve y pregunta al apóstol Pablo, ¿por qué? Ahora preguntémonos nosotros, ¿yo por qué juzgo a fulano? Y ese juzgo es condeno. ¿Yo por qué condeno? Está hablando de condenación. Pregúntese usted eso. Y en nuestro radar, nuestra mente y nuestro corazón sabemos a quiénes hemos menospreciado y rechazado, y preguntémonos, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Es la pregunta que Pablo nos hace acá en el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y no solo condenar, sino, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y nos recuerda que debemos abstenernos de esto, porque llegará un día donde compadeceremos delante del tribunal de Cristo, donde nadie se va a poder esconder. Y donde, aunque usted y yo hayamos hecho distinciones entre hermanos, ahí no habrá diferencia. Que yo soy más maduro, es que yo entendí más, es que yo sé más o es que yo sé menos. El que verdaderamente puede dictar un veredicto perfecto, santo y justo es el que conoce nuestros corazones, que nos juzgará con rectitud y justicia por nuestras obras, dice el Señor. Porque todos compadeceremos ante el tribunal
de Cristo. Les está diciendo, ustedes se comportan así de esta manera y no se dan cuenta que el tiempo aquí es corto y que se van a presentar delante del tribunal de Cristo. ¿Con qué les saldremos allá? No, señores, que yo era de los que no comía. Mira qué fuerte soy. O no, yo era de los que comía. Mira también qué fuerte soy, Señor. No. Ahora, Pablo entonces se está anulando aquí con esto. Ya quiero concluir con esto ahora sí. ¿Será que Pablo está anulando nuestras facultades críticas para evaluar, por ejemplo, las doctrinas, por ejemplo, las prácticas pecaminosas de otros o la conducta desviada de otros? ¿Será que él está anulando? No es que si lo ves pecando, no le digas nada porque no lo juzgues. No, no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a eso. Siempre el Señor nos llama a exhortarnos, nos llama a corregirnos, nos llama el Señor siempre a que seamos corregidos y dejarnos corregir en humildad. Él no está anulando nuestras facultades críticas. Lo que el Señor está prohibiendo, y esto es de un comentarista, lo voy a leer, lo que el Señor está prohibiendo es ese espíritu censurador e hipercrítico que asume el derecho de pasar un juicio sin misericordia y severo sobre la conducta de los demás, justificándose de esta manera y al mismo tiempo él mismo. Y un texto para terminar, con una ilustración que vi que un comentarista hizo. ¿Por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no has de ver la viga que tienes dentro? La persona estaba ilustrando una viga de manera literal. Imagínense una viga en un ojo. Imaginémonos una viga de esas, no sé, eso es una columna, no, una viga, no sé, un tronco grande. Imagínese usted esa viga en el ojo. Voy a acercarme a la hermana Olga a sacarle la motita que tiene la hermana Olga. Cuando yo venga a acercarme, le voy a dar un trancazo con la viga que tengo yo. Así lo ilustraba el comentarista. Saca la viga primero, ¿por qué? Porque si tengo la viga en mi ojo, yo no puedo, hermana Olga, venga, quítale la motica que usted tiene ahí, ¡pum! Le puedo hacer daño a la hermana Olga. Y eso pasa cuando no sacamos nuestra viga, le hacemos daño al hermano. Con la misma viga, la viga de no reconocer nuestras fallas, debilidades, pecados y demás. Saquemos primero esa motita, ese pastico ahí de nuestro ojo, esa molestia cuando se le mete un, ¿cierto? Pero en este caso es una viga, una gran viga que nos llama el Señor. Entonces, hermanos, de esta manera pues Pablo en el versículo 11 y 12, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es decir, nos está diciendo, al fin de cuentas, todos ustedes delante de mí son iguales. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tenemos oportunidad de reconciliarnos, de perdonarnos, de que Dios nos ayude con nuestra viga para no seguirle haciendo daño a nuestros hermanos. Un edificio, un iceberg que tenemos en el ojo, podemos hacerle daño al quitarle la mota al hermano. Oremos, hermano.